Abra sus Biblias, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, por favor. Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, vamos a usar, hermanos, ahí el versículo 12, un versículo muy común, muy familiar. La palabra del Señor nos dice, allá en el capítulo 2, fíjense, antes de ir al capítulo 4, allí en el capítulo 2 tenemos varias advertencias, hermanos, en el libro de Hebreos, acerca de dar atención, poner atención a la palabra de Dios. Dice versículo 1, capítulo 2, versículo 1, por tanto, es menester que con más diligencia atendáis a las cosas que hemos oído. Por acaso, dice, no nos escurramos o resbalemos, ¿verdad? Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, una salvación o salud tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Amén. Pablo anima a los hebreos, hermanos, a poner atención con diligencia a lo que han escuchado, para que no, ¿verdad?, tengan problemas en su salvación. Muchas veces, dice Pablo, descuidamos una gran salvación. Fíjese allí en el capítulo 4, allí en los versículos 1 y 2, capítulo 4 de Hebreos, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra, dice, a los que la oyeron sin mezclar fe. Amén. No les aprovechó el oír la palabra sin mezclar fe. Fíjense en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queremos hablar un poquito esta tarde, hermanos, acerca de la influencia, ¿verdad?, de la palabra de Dios, la influencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a influenciar a ti si tú la dejas, si dejas que la palabra de Dios te ayude, si la crees y dependes en ella. Ayer estábamos hablando un poquito con los obreros acerca de creerle a Dios, hermanos, amén. Dice la Biblia que el que cree al Señor puede hacer cosas grandes, así como el Señor hizo, pero tenemos que mezclar fe ahí, creer la palabra de Dios y dejarla que influencie nuestras vidas, amén. Yo quisiera que cada joven en nuestra iglesia estuvieran todos los días meditando y leyendo la palabra del Señor. Cada señorita, yo no creo que hay una buena excusa para dejar de meditar y leer la palabra de Dios. Si hay algo que te va a ayudar, joven, a conocer, es la palabra de Dios. Te va a hacer una gran bendición, y vamos a ver maneras en que la palabra de Dios te puede influenciar y ayudar a ti en tu vida cristiana. Cada adulto, ¿verdad?, debería de conocer la palabra de Dios, y mezclar fe, creerla, meditarla y creerla, ¿verdad?, y dejarla que obre en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Amén. Estén orando por nosotros, hermanos. Este miércoles vamos a tener otra pequeña cirugía en nuestro ojo derecho. La última cirugía que hicieron es que sacaron un aceitito que estaba detrás de la retina, pero creo que van a tener que ponerlo para atrás porque la retina empieza a despegarse un poquito, y estaba causando un poco más de
nublecita ahí en el ojo, pero ahí el miércoles en la mañana vamos a tener esta cirugía y oren que, ¿verdad?, puedan hacer un buen trabajo, que puedan parar esos problemas que tenemos ahí en ese ojo y a ver qué hace el Señor. Amén. Yo nomás le digo a la doctora, más que haga un buen trabajo porque para que ya no me duela, porque a veces sí me duele un poco el ojo y son tremendos los dolores del ojo, hermanos. Amén. Yo he tenido dolores de estómago, dolores de pie, pero el dolor del ojo siempre me mata. Pero está tremendo. Amen. Bueno, queremos hablar un poquito, hermanos, ahí de la influencia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede hacer grandes cosas para nosotros, por dentro, hermanos, en nuestros corazones y por fuera. Dice allá en Salmos capítulo 19, si van allí, un segundito, Salmos capítulo 19, varias cosas que hace la palabra de Dios a nosotros, ¿verdad?, meditar en ella, leerla, capítulo 19, allí el versículo 7 creo que es, así es, dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad?, que vuelve el alma, si es perfecta, puede purificar tu alma, limpiar tu alma, está hablando de tu mente, la palabra de Dios puede limpiarnos de adentro, hermanos, para afuera. Dice la Biblia, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño, que hace sabio al simple. La palabra pequeño tiene que ver con una simpleza, que no sabes nada, pero la palabra de Dios te puede quitar la ignorancia, para hacer buenas decisiones y ser sabio. Todos los días hacemos decisiones, hermanos. Yo siempre he dicho, las decisiones traen consecuencias. Buenas decisiones traen buenas consecuencias. Malas decisiones traen malas consecuencias. Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, te puede hacer sabio. La palabra sabio tiene que ver con tres diferentes relaciones, cómo portarte bien con Dios, cómo portarte bien con otros y cómo portarte contigo mismo. That's what wisdom is, how to behave with God, how to deal with other people, and how to behave yourself, how to take care of yourself. Pero es lo que te va a ayudar la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, no solamente te va a cambiar de adentro, pero dice la Biblia, te va a hacer sabio. Allí el versículo 8, los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran o producen o generan alegría en el corazón. Amén. You don't have to have anything outside to give you joy. No tienes que tener cosas por fuera cuando tienes un corazón alegre por dentro, ¿verdad? Y la palabra de Dios es lo que hace, hermanos, genera alegría, genera, ¿verdad? Allí el tener un buen tiempo, para que no andes agüitado, no andes triste, no andes desanimado, la alegría, ¿verdad? La palabra de Dios produce sabiduría, produce cambios, produce alegría. Ahí el versículo 8 dice, el precepto de Jehová puro que alumbra los ojos, te puede guiar. El temor de Jehová, dice, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es algo especial. Puede regenerar, puede generar sabiduría, limpieza, ahí sabiduría para ayudarnos en todo lo que hacemos. Pero allá en Jeremías capítulo 5, el versículo 14 dice, por tanto, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque hablaste esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, a este pueblo por leño, dice, los consumirá. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como una llama de fuego, que arde, que produce, que puede purificar, que puede limpiar, que puede
¿verdad?, deshacer cosas impuras en nosotros. El pueblo del Señor tenía sus problemas, tenía sus rebeliones, tenía sus dificultades con la obediencia. ¿Y qué es lo que te puede ayudar, verdad, a ser una persona obediente? Es la palabra de Dios. Aquellos hombres que iban de Jerusalén, hermanos, que iban saliendo de Jerusalén, ahí mientras ellos iban, después de la muerte del Señor Jesucristo, a Emaús, dice la Biblia, y cuando llegaron a Emaús, aquel hombre que iba con ellos, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, iba hablándoles de la insensatez, de la ignorancia, verdad, ellos pensaban que iban a suceder cosas a su manera. Pero nosotros pensábamos, dice, pero no sean insensatos, dice el Señor, tienen que aprender a creer la palabra de Dios. Y ahí mientras el Señor hablaba con ellos, dicen ellos, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Dice, no ardía nuestro corazón mientras él hablaba sus palabras, verdad, con nosotros en el camino. Yo recuerdo, hermanos, teniendo un incidente, no recuerdo, no sé si les he contado, creo que les he contado esto. Una vez estábamos visitando para un día del amigo en Grand Prairie. Andaba un montón de hermanos, andaba la hermana Ruth Hernández, Silvia Cardona, creo, andaba yo, mi hijo Mike y otros hermanos andábamos invitando para un día el amigo y recuerdo que estábamos allí. Le dije a los hermanos, cuando terminen se van para allá, para enfrente de la oficina, allá los miro. Y visitamos los apartamentos y allá estábamos yo y Mikey cerca de las oficinas, y cuando entramos a los apartamentos había un señor con unos pantalones azules y una camiseta blanca sentado ahí, y se nos quedó viendo, ¿verdad? Cuando íbamos pasando en la ven, y yo me le quedé viendo también. Más al ratito estábamos sentados yo y Mike allá en unas tallas de los rieles del tren, y estábamos platicando ahí con Mikey. Mikey estaba tirando unas piedras y recuerdo que el Señor se aparece ahí en esta orilla, entre unos arbolitos, y que me mira ahí sentado y se deja venir, ¿verdad? Y recuerdo allí viniendo a platicar. Dice, ¿qué andan haciendo? Y le dije, pues andamos visitando para un día especial que vamos a tener en la iglesia, el Día del Amigo. Mira, aquí te invito, te doy una invitación, y le di un folletito de la Trinity Baptist Church y dice, Trinidad, Iglesia Bautista Trinidad. Dice, tú sabes que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sí, le dije, no está en la Biblia, pero es una gran verdad que la Biblia nos dice. Dice, qué bueno. Y viene y se sienta de este lado y ¿qué van a hacer? Me dice. Y le dije lo que íbamos a hacer, una comidita, unos regalitos, esto y lo otro. Dice, qué bueno, qué bueno. Y mientras platicamos unas 2, 3 cositas, dice, bueno, dice, pues nomás quería venir a decirte que estás haciendo un buen trabajo, y que no te desanimes. Dice, y esta semana te vi que estabas llorando en la oficina. Y cuando él dijo eso, yo dije, ¿quién es esta persona? ¿Verdad? Digo, es un ángel, es el Señor. ¿Quién es esa persona? Estaba viendo así directo. Yo estaba platicando acá con Mikey y él estaba acá platicando directo. Dice, y dice, no te desanimes. Dice, échale ganas. Y ahí esperamos estar con ustedes. Y estaba diciendo varias cosas ahí mientras estábamos platicando. Y se levantó, dice, ahí nos vemos. Dice, ahí nos vemos este domingo si Dios quiere. Y nomás se levantó, hermanos, y empezó a caminar. Y yo estaba viendo para acá, para este lado, y me puse a llorar. Yo nunca, ¿verdad? Yo ni sabía ni por qué estaba llorando yo. Pero cuando me hablaba esas palabras, como que ardía mi corazón. Y dije yo, wow. En unos momentos volvimos a ver para acá y ya no estaba esa persona, ¿verdad? Pero fue algo interesante, fue algo que, como estos hombres, hermanos, ahí sentían ese ardor. El salmista decía, while I was musing, dice, the fire burned. Cuando él meditaba en la palabra del Señor, dice, el fuego ardía.
el fuego ardía. Y la palabra de Dios, hermanos, es algo que puede encender un fuego en tu corazón, algo que puede purificar tu corazón, algo que puede limpiar tu corazón y animarte, ¿verdad?, en tu vida. La palabra de Dios te puede influenciar de adentro para afuera. Ya vimos que la palabra de Dios cambia el alma, de un alma fría, un alma indiferente, un alma, ¿verdad?, que no le importan las cosas de Dios, a poder agarrar un celo, a poder, ¿verdad?, nosotros agarrar ese fuego del cielo, ese fuego de Dios. Allá, ¿qué decía el pueblo del Señor cuando hablaba con Moisés? ¿Verdad? Dile a Dios que hable contigo, dice, porque nosotros tenemos temor que Dios hable con nosotros. La palabra de Dios infunde ese temor en el corazón. Pero la palabra de Dios es un fuego que puede cambiarte de adentro para afuera. Allá en Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios no solamente puede encender un fuego, un celo en tu corazón por las cosas de Dios, ¿verdad? Y una visión para el Señor. Dice Kevin Wynn que él fue salvo leyendo la palabra de Dios. Que no fue salvo yendo a una iglesia o yendo a un culto. Dice, mientras yo leía la palabra de Dios trabajaba. La palabra de Dios me daba fe. Y mientras él leía la palabra de Dios, ¿verdad?, pudo tener esos resultados. Pero la palabra de Dios no solamente enciende una llama en nuestros corazones por Dios, por las cosas de Dios, hermanos, pero la palabra de Dios también tiene poder para quebrantar cosas en nuestra vida como un martillo. Tiene poder para destruir las rebeliones, tiene poder para destruir los malos deseos, tiene poder para destruir las malas actitudes, hermanos, quitarnos ahí la tristeza, quitarnos ahí, ¿verdad?, las depresiones y darnos ánimo, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Aquellas cosas que nos desaniman, aquellas cosas que nos quebrantan, que nos entristecen, ¿verdad? La palabra de Dios tiene muchas promesas para animarnos. Yo no sé de usted, pero siempre que yo estoy deprimido o siempre que estoy triste, yo me voy a los salmos, ¿verdad? Salmos 34, Salmos 23, Salmos 91, Salmos 37, Salmos 121. ¿Por qué, hermanos? Porque allí la palabra de Dios tiene ese poder para quebrantar las cosas que nos pueden desanimar y darnos ánimo y confianza en el Señor. La palabra de Dios produce fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. No hay cosa que no podamos vencer con fe. Ahí la palabra de Dios genera esa fe, hermanos, para quebrantar esos malos cosas que llegan a nuestra vida muchas veces. La palabra de Dios puede traer un fuego, puede quebrantar cosas en nuestra vida que nos están desanimando. Número 3, puede darnos una vida especial. Allá dice la Biblia que Ezequiel, hablando de los huesos secos, hermanos, que se encontró él, y el Señor le dice, háblale la palabra de Dios, ¿verdad? Dile la palabra de Dios a esos huesos secos. Y cuando empieza a profetizar el profeta y hablar la palabra de Dios, dice la Biblia que aquellos huesos se conectan, aquellos huesos empiezan a conectarse y empiezan a levantarse. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida. Es una fuerza, hermanos, que nos da vida. Es poderosa para ayudar al hombre y darle esa vida que necesita para seguir adelante, ¿verdad? A veces las cosas, hermanos, nos tienen ahí separados, tirados, pero la palabra de Dios te puede levantar. Tiene esa fuerza para darte esa vida para que te levantes. Hay gentes que recuerdo estando aquí en el hospital de Arlington Memorial.
hace muchos años. Teníamos aquellas grabadorcitas que le metíamos los cassettes, ¿se acuerdan? De la Biblia. Y había un hombre en la iglesia americana que me había sido una gran bendición. Yo lo conocía desde joven, cuando veníamos a las conferencias de jóvenes aquí en Lamont Drive Baptist Church en Garland. Y recuerdo que se puso muy enfermo, su esposa estaba muy preocupada, y el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Llevar los cassettes que yo tenía de la Biblia y la grabadorcita y ponerle los audífonos, ¿verdad? Y ahí hablaban los doctores que ya no había esperanza, que ese hombre estaba a punto de perder la vida y esto y lo otro. Y le dije a su esposa, ¿me da permiso de llevarle la Biblia? Y ponérsela. Sí, hombre, ¿cómo no? Pues yo me llevé los cassettes, le dije a las enfermeras que tenían que estar cambiando los cassettes y sí, dice, sí, lo vamos a hacer. Y yo recuerdo, hermanos, después de 3 días de escuchar ahí la palabra de Dios, ese hombre se levanta. Los doctores no podían creer la fuerza que le había entrado a ese cuerpo, ¿verdad? La vida que le había entrado a ese cuerpo. Después de estar escuchando la palabra de Dios 3 días, ahí todo el día, toda la noche le ponían la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios, hermanos, tiene vida, ¿verdad? Allá el verso que acabamos de leer, dice la palabra del Señor, en el versículo 12, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice es viva, no dice fue viva, no dice será viva, dice es viva y es eficaz, da vida, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso, hermanos, siempre debemos meditar, hacer planes para leer la palabra de Dios. La carne mata, dice la Biblia, pero el Espíritu vivifica. La palabra de Dios vivifica. Y es importante leer la palabra de Dios y estar en la palabra de Dios porque te va a dar una vida especial. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive, dice, y permanece para siempre. Es esa fuerza viva, hermanos, y es eficaz para trabajar en tu mente, en tu corazón, en tu actitud, en tu espíritu. A veces hay temor, a veces hay preocupación, a veces hay ansiedad, pero la palabra de Dios da vida, da fuerza, da esa ayuda, hermanos, que necesitamos. Por eso el diablo, ¿qué te dice el diablo? No, dice el diablo, pues date un balazo en la cabeza. Pues no hay ayuda para ti, ¿verdad? Pues nadie te quiere, nadie te ama. Y el diablo trabaja, hermanos, y pone, ¿verdad? Ya fallaste, ya no hay esperanza para ti. Como el diablo trabaja siempre en la mente, en el corazón de la gente para desanimar a la gente y pararlos, hermanos, de servir a Dios y de amar a Dios en sus vidas. Pero qué importante, la palabra de Dios te va a dar mucha fuerza y vida para seguir adelante. Amén. Qué tremendo cuando se le acaba el gas a un carro, ¿verdad? Yo tengo una troca, pero la troca no marca la gasolina, hermanos. Y hace unos 5 o 6 meses atrás me robaron la troca. Yo no sé cómo esa gente pudo robarme la troca. Estaba como desde tanto de la chimenea enfrente de mi casa. Esa troca estaba mero enfrente ahí, pegadita a la chimenea. Y luego el carro de mi esposa también tenía como un pie allá atrás de la troca. Y verdad, mi cámara ahí estaba prendida enfrente de la casa y yo checando la cámara, checando los videos de la cámara a las 3 de la mañana, ¿verdad? Se desapareció la cámara. No se desapareció, pero se desapareció la pantalla y no sé qué pasó. Y luego a las 5 se apareció otra vez la pantalla. Pero ya no estaba la troca, ¿verdad? A las 3 estaba la troca, pero ya a las 5 ya no estaba la troca. Dije, ¿cómo estos tremendos pudieron sacar esa troca? Amén. Pero lo bueno, hermanos, es que esa troca no marcaba la gasolina. Amén. Yo le dije al Señor, ¿verdad? Si alguien necesitaba la troca para algo bueno, pues que se la lleve, ¿verdad?
está bien, no hay problema, son cosas materiales que se pueden comprar otra vez por allí, pero Señor, las trocas duelen, ¿verdad? Yo quisiera tener mi troquita vieja para atrás, Señor, y si la puedes encontrar por ahí, ¿verdad? Pues que sea bueno. Ahí estábamos cenando, yo recuerdo, y que me llama el Chota, ¿verdad? Y dice, oiga, señor, usted es Enrique González. Sí, yo soy Enrique González. Ah, dice, encontramos su troca, se me hace. ¿Le robaron su troca? Sí, le digo, me robaron mi troca. Ah, dice, pues acá está en el Pound en Dallas, quién sabe qué. Y no, pues gloria al Señor que encontraron mi troca. Pero qué bueno, hermanos, que no marcaba, ¿verdad? La troca y se les quedó sin gasolina, ¿verdad? Y allá atrás de la troca traían una yoga de gasolina muy buena que me la dejaron ahí los rateros también. ¿Verdad? Pero para el creyente, hermano, no es bueno que se le acabe la gasolina, ¿verdad? Pero a nosotros a veces sí se nos acaba el ánimo, ¿verdad? Se nos acaba la fuerza, se nos acaba cuando vemos cosas, escuchamos cosas, se nos acaba, hermanos, ahí ese ánimo, pero la palabra de Dios tiene vida, ¿verdad? Es viva y eficaz. Te puedes conectar con la palabra de Dios todo el tiempo, leerla, meditarla, y yo te garantizo que te va a dar ánimo. Amén. Hay tantas cosas que van a haber en la vida que te van a desanimar. Hay muchos sueños que se van a perder, muchas cosas que queríamos hacer, que no vamos a hacer, y a veces sí llega el desánimo. Imagínense, ¿verdad? Toda esa gente en California que ha perdido sus casas, sus propiedades, mansiones de millones de dólares, hermanos. ¿Usted cree que eso no desanima? Sí anima, sí se desanima la gente, ¿verdad? Con cosas materiales, cosas tremendas, a veces con los hijos, la familia, las enfermedades, sí llega el desánimo. La mayoría de las veces que yo voy a estar en el hospital un día o 2 o 3, siempre me llevo una computadora para no echar a perder el tiempo que tengo ahí en el hospital. El pastor estaba hablando la semana pasada, dice, yo odio estar en el hospital ahí nomás sentado viendo televisión. Y yo le quería decir, pues llévese una computadora. Porque una de las primeras cirugías que tuve en mi pie, estuve como 5 días ahí, y recuerdo, terminé un libro, hermanos. Me decían, entraban las enfermeras y salían, entraban los doctores y salían. ¿Y qué está haciendo, señor González? Pues terminando un libro. En el hospital. Sí, hombre, aquí estamos trabajando 5, 6, 7 horas escribiendo, hermanos. Sí. Y ¿verdad? Hemos terminado varios libros de esa manera. Pero ahí cuando no me llevé una computadora un día, ahí llega el chamuco, ¿verdad? Haciéndote sentir que estás solo, que nadie te textea, que nadie te habla, que nadie te visita, que no eres importante, y ¿verdad? Y ¿para qué sigues sirviendo? ¿Para qué sigues haciendo? El diablo tiene una manera, hermanos, de destruir tu mente, tus sentimientos, amén. Pero qué bendición es la palabra de Dios, amén. La mayoría de las veces que eso pasa, yo meto mis narices en este libro a leer, a estudiar, a meditar en la palabra de Dios. Es viva y es eficaz, amén. La palabra de Dios, hermanos, también te puede ayudar en la batalla espiritual. Dice la Biblia ya en la vestimenta espiritual que menciona Pablo a los Efesios, hermanos, para poder mantenerse firmes y constantes, ¿verdad? Dice, tomando el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que tomarla y ponérnosla todos los días. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Venció al diablo. ¿Con qué, hermanos? ¿Con su apariencia? No. Con su carisma, no. El Señor no le dijo, pues mira, vente, Satanás, aquí yo traigo fuerzas, ¿verdad? No, con la palabra del Señor, ¿verdad? Escrito está, ¿verdad? Con eso venció el diablo, la palabra, al diablo, el Señor, lo venció con la palabra de Dios, aquella antigua espada.
hermanos, es el arma que el Señor Jesucristo usó para vencer al maligno. Y el diablo siempre va a venir, ¿verdad? Con dudas. Allá el contexto donde leímos, el Señor habla del pueblo de Israel, cuando estaban a punto de entrar a las bendiciones, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Allá se levantan aquellos 10 y dicen: no podemos, y no podemos, y no podemos, y no podemos, ¿verdad? ¿Qué día que decía Caleb y Josué? Sí podemos, pero los 10 negativos, los 10 que dudaban, los 10 que no creyeron, dice la Biblia que escucharon la palabra de Dios, pero no la mezclaron con fe, no creyeron. ¿Quién trae esas dudas, hermanos? El diablo. ¿Cómo puedes vencer las dudas? Con las promesas, ¿verdad?, verdaderas de la palabra de Dios. Estamos peleando, hermanos, todos los días en contra del ejército del infierno, de Satanás y todos sus ángeles que están tratando de desanimar a usted y a mí para no entrar en victoria, para no entrar en las promesas de Dios, para no entrar en las bendiciones. El diablo, ¿verdad?, no quiere que tú creas en la palabra del Señor, pero es lo que te va a ayudar a vencer en la batalla espiritual. Amén. Ahí acabamos de leer. Te va a ayudar, te va a influenciar la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice: y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza a partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesante están los médicos hoy en día. El pastor Todd, ¿verdad? Oren por él porque le hicieron una biopsia el otro día de unos tumorcitos que traía aquí antes de, creo que aquí abajito de su garganta. Ayer le mandaron los resultados que son, ¿verdad? Aparece un tumorcito en cada lymph node aquí, y son cancerosos, hermanos. Está tremendo el cáncer cuando se empieza a desparramar, ¿verdad? Oren por el pastor que, ¿verdad?, tiene problemas con el cáncer ahí. Todavía no se sabe qué es lo que va a hacer. Pero qué tremendo hoy en día, hermanos, cuando meten cámaras a su estómago, ¿verdad? Meten cámaras a sus pulmones, meten cámaras, ¿verdad?, al cuerpo del hombre para ver qué está pasando, para ver cuál es el problema, para ver cuál es la necesidad, ¿verdad? Ahí los dentistas, ¿qué hacen los dentistas? A veces no pueden ver lo que está allá adentro atrás, pero meten un espejo, ¿verdad? Un espejito, abre la boca y meten el espejo, allá mueven el espejo y empiezan a ver si hay cárices, si hay quebraduras, si hay algo de infección por allá, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios inspecciona, ¿verdad?, los deseos. Dice la Biblia ahí que discierne, hace diferencia, está bien o está mal, ¿qué? Los pensamientos. Está bien o está mal las intenciones, los deseos del corazón. Ahí muchas veces, hermanos, los doctores meten camaritas y con camaritas hacen cirugías adentro del cuerpo del hombre, ¿verdad? Antes hacían unas cirugías de un pie, abrían de arriba abajo, de lado a lado, y personas que tienen tremendas cirugías, ¿verdad?, en sus cuerpos, pero ahora nomás meten una camarita chiquita y ahí con ¿verdad?, algunos instrumentos pequeños ahí trabajan adentro del cuerpo del hombre. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, revela, enseña, te enseña dónde estás mal, dónde estás bien, ¿verdad? Para salir adelante. Dios usa su palabra, hermanos, para ayudarnos a ver lo que está bien, a ver lo que está mal. Muchas veces te vas a regocijar al saber que estás obedeciendo la palabra de Dios, al salir a ganar almas, al diezmar, al hacer cosas correctas, pero también la palabra de Dios te va a enseñar dónde estás mal,
¿verdad? Que las palabras que estás usando, la falta de ir a la iglesia, la falta de servir al Señor, ahí el Señor te va a enseñar, ¿verdad? Te va a influenciar para cambiar tu vida. Allá en Salmos 19, versículo 11, dice, tu siervo es además amonestado. En guardarlo, dice, hay grande galardón. Amén. Acabamos de leer allá donde dice la Biblia que la palabra de Dios es como una luz, una antorcha para guiarnos, ¿verdad? Pero ahí la palabra amonestado en el versículo 11 significa avisado, ¿verdad? La palabra de Dios te avisa, te enseña. Hoy en día, hermanos, los teléfonos inteligentes, cuando usted pone una dirección y usted va hacia esa dirección, ¿qué te dice el teléfono? There's a police trap, ¿verdad? Allá adelante hay una trampa policíaca, ¿verdad? Allá te están esperando el poli. Así que reduce tu velocidad, ¿verdad? Antes usaban los beepers, todavía usan los beepers, ¿verdad? No sé cómo se llaman. What do they call them, brother? Brother Quiñones. What do they call those police beeper things? ¿Ah? No, hombre. Los que estaban en tu tiempo. ¿Ah? Radars. Los radars. Ahí empezaba a sonar el radar. Quiere decir, ay, que hay tunchota, ¿verdad? Te avisa. Y bueno, hermanos, así es la palabra de Dios, que nos avisa. Muchos de nosotros no tenemos problemas con los chotas, siempre andamos ¿Por qué se ríe? Mal pensados ustedes. Se están riendo porque están diciendo que ustedes quiebran la velocidad. El pastor siempre va bien, ¿verdad? Usted debería de viajar con mi esposa y con mi hija. No, pero siempre viajan bien. Allá, la aguja, ¿verdad? En la Nissan no se siente el camino, hermanos. Ahí vas platicando y vas comiendo fritos y cacahuates y Diet Cokes y oye, dice, vas en 90, ya vas en 90. Parece que vas bien despacito, pero esos carros como que van así nomás volando despacito, ¿verdad? No se sienten las llantas ni nada. ¿Cuántos han estado ahí? ¿No? Ok. Pero ayuda a llegar más rápido también a veces, amén. Pero ahora, hermanos, la palabra de Dios nos avisa, nos avisa qué es lo que tenemos que cuidarnos, amén. Gracias a Dios que la palabra de Dios avisa del infierno, amén. La palabra de Dios nos dice que hay un infierno para que la gente no vaya allí. Si la gente se va al infierno, hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es un problema de ellos. Pero la palabra de Dios nos avisa, le avisa al hombre. El hombre a veces no mezcla fe y se burla de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nos avisa del mal camino que lleva a la perdición. El camino angosto lleva a la vida, dice la Biblia. Amén. Pero el camino ancho lleva a la perdición. Gracias a Dios por los avisos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos avisa del licor y cómo es escarnecedor y engañador. La palabra de Dios nos avisa del enemigo y sus tácticas de dudas, de mentiras, de tentaciones, de ataques, ¿verdad? Ahí cuando andamos en la vida para destruirnos y cómo podemos vencerlas. La palabra de Dios nos avisa de la eternidad y cómo prepararnos para la eternidad. La palabra de Dios nos avisa del pecado y su paga, ¿verdad? Que es la muerte eterna. La palabra de Dios nos avisa de qué es lo que debemos hacer. Y si no lo hacemos, nos avisa de las consecuencias, ¿verdad? Como padres, como hijos, como siervos de Dios. La palabra de Dios nos avisa ¿qué me puede pasar si yo me olvido de Dios? Si yo me olvido de Dios, ¿qué va a pasar? Dios se va a olvidar de mí. Y esas son tristes consecuencias, hermanos. Ahí estaba escuchando
unos testimonios de reporteros con la gente de California y les preguntaban a ellos, ¿ustedes creen que este es un castigo de Dios? ¿Ustedes creen que Dios los está castigando por cómo se burlan de Dios? ¿Ustedes creen que Dios, verdad, es el que ha causado todos estos incendios y para allá y para acá, verdad? Pero gente, hermanos, a veces escuchas testimonios de gentes quebrantadas, pero a veces la gente ¿verdad? No piensan en cuando la gente se olvida de Dios, que son castigos de Dios a veces. Allá hasta Proverbios capítulo 1 habla de las calamidades. Cuando Dios habla y la gente no quiere escuchar consejo, cuando Dios quiere darle la mano a la gente y la gente no escucha, dice, pero me vas a llamar algún día y no te voy a responder. Cuando llegues a tu calamidad, cuando llegue el torbellino, dice, no voy a escuchar. Porque has rechazado todo consejo mío, ¿verdad? Y menospreciaste todo mi consejo. Qué tremendo, hermanos, cuando no queremos hacer caso, ¿verdad? La palabra de Dios nos avisa de la destrucción del pecado y de la bendición de la obediencia. Allá Mateo nos dice, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿verdad? El que no las hace, lo voy a comparar a un hombre necio, que cuando vengan los ríos, los vientos, las tempestades, se va a caer, ¿verdad? Pero qué bendición es agarrarnos de la palabra de Dios, hermanos, y ponerla en práctica y ser prudentes y saber que nos va a ayudar. Allá en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias a Dios que la palabra de Dios nos avisa, hermanos, de cosas que podemos ver en nuestra vida, ¿verdad? Ahí dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar su palabra. La palabra de Dios nos purifica. El Señor le dijo a sus discípulos, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Juan 17, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando la gente se aparta de la palabra de Dios, hermanos, la gente se empieza a ensuciar. Una vez me dijo el hermano Julio, pastor, dice, yo no sé por qué la gente se va de la iglesia, porque ya saben, dice, que cuando se apartan de la iglesia, dice, les va a empezar a ir mal. Les va a empezar a ir mal. ¿Por qué? Porque se apartan de la palabra, ¿verdad? No se agarran de la palabra del Señor. La palabra de Dios santifica, nos aparta más del pecado. Efesios 5:26, para santificándola a la iglesia, limpiándola en el lavacro del agua de la palabra. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amados unos a otros entrañablemente de corazón. La gente, hermanos, que quiere, ¿verdad?, ser ayudado en su relación espiritual, en su corazón, en sus problemas, tiene que meterse en la palabra de Dios. Yo no sé qué vamos a enfrentar en este año. Mucha gente está diciendo que el 2025 va a ser un año tremendo, difícil. Pero yo nomás quiero decirle, hermanos, para pasar las pruebas, los desánimos, las dificultades, tenemos que estar en la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por todos ustedes que siguen venciendo, que siguen fieles al Señor, que siguen. Yo le garantizo que la palabra de Dios tiene que ver en todo eso, dándoles ánimo, dándoles vida, dándoles fuego, dándoles celo, dándoles, hermanos, ¿verdad?, buenos pensamientos, ayudándoles a hacer buenas decisiones para salir adelante. La palabra de Dios, hermanos, nos puede influenciar para salir adelante, ¿verdad? Tenga cuidado, dice la Biblia, no te estribes en tu propia prudencia. Si vas a hacer buenas decisiones, hazlas de acuerdo a la palabra de Dios. Te va a dar sabiduría el Señor para poder salir adelante en este año, ¿verdad? Así que meditemos, hermanos, leamos, dejemos que la palabra de Dios nos influencie y nos ayude en este año. Vamos a orar. Padre, gracias.